si mal no recuerdo, estoy haciendo un curso de liderazgo pastoral a las nuevas generaciones. Y en el desarrollo de este curso he podido aprender muchas cosas, pero sobre todo la importancia de trabajar con las nuevas generaciones en todos los áreas y ámbitos de la iglesia. Cómo integrar a las nuevas generaciones, qué importancia tiene que trabajemos con las nuevas generaciones. Me refiero a adolescentes, a niños, a bebés incluso. Y el Señor me ha inquietado mucho a través de este curso, y no solamente a través de este curso, sino que a través de, por ejemplo, la vida de mi sobrino, que con sus pequeños 2 años ya me imita. Y el ver que un niño pequeño te imita, algo tiene que causar en nosotros. Y no solo eso, me ha inquietado ver que la mayor cantidad de personas que escuchan mi música son niños, adolescentes o niños muy pequeños. Y eso me lleva a pensar cómo muchas veces somos referentes para las nuevas generaciones. Y he estado reflexionando en esto, le he estado pidiendo al Señor bastante, he estado orando por los niños, por los adolescentes, por las nuevas generaciones en general, en mis devocionales. Y bueno, el domingo antepasado, cuando tuvimos la oportunidad de compartir por las casas, yo les dejé la reflexión en base a Josué 24, del versículo 14 al 15, ¿cierto? Espero que todos hayan podido hacer esta reflexión, y si no, la hagan en su momento, porque realmente hay algo muy hermoso dentro de este versículo, y lo vamos a leer para refrescar la memoria, y para los que no hayan podido hacer la reflexión. Está lloviendo con Tuti. Josué 24, 14, 15. Los que tienen Biblia ahí me pueden seguir. Y dice así en mi Reina Valera que tengo aquí: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una declaración que hizo Josué, y vamos a poner un poco en contexto la situación. Israel había salido de Egipto hace un par de años. En Egipto los israelitas estuvieron muchos años, y cuando uno habita en otra tierra, ¿cierto? Adquiere costumbres nuevas, ¿cierto? Como dice el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres, algo así dice el dicho. Eso les ocurrió a los israelitas, que ellos, si bien tenían un solo Dios, cuando llegaron a Egipto se encontraron con un pueblo que tenía muchos dioses, ¿cierto? Ra, Amón, Set, Anubis, infinidad de dioses, para cada cosa tenían un dios. Y fueron tantos años los que ellos estuvieron ahí, que se contagiaron, ¿cierto?, con esto, y empezaron a adorar a estos dioses. Tenían figuras de estos dioses. Luego, Dios se revela a su pueblo, les dice que Él los va a sacar de Egipto porque ellos estaban esclavizados ahí, los saca, obra milagrosamente, y como que los llama a dejar atrás su vida en Egipto, los dioses de Egipto. Pero ¿qué pasa? Israel pasa años en el desierto, 40 años. Y en esos 40 años habitaron en tierra, ¿cierto?, como dice aquí, de los amorreos, de los cananeos, otros pueblos, que tenían otros dioses. Baal, Aserá, entre otros, Marduk. Entonces, dejaron los dioses de Egipto, pero tomaron estos nuevos dioses de los pueblos donde habitaban ahora. ¿Y qué pasa? Que Dios le había dado una promesa a Israel, que lo iba a llevar a una tierra prometida. Y Él les dice, cuando llegan a un momento clave de la historia, en el cual estaban conquistando la tierra prometida, y Josué ya le quedaba poco también para fallecer, Josué le hace un llamado al pueblo y le dice: tienen que hacer una elección, sí o sí. Ya no pueden seguir, ¿cierto?, con esta ambigüedad de que seguimos a Dios, pero al mismo tiempo seguimos a los dioses de los egipcios, a los dioses de los amorreos. Tenemos varios dioses a los cuales seguimos, guardamos estatuas, etc. Y les dice: escojan hoy a quién van a servir. Y Josué dice: si ustedes no quieren seguir a Dios, hagan lo que mejor les parezca, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y esa es la declaración que hace Josué, y que es muy poderosa. Y espero que podamos ir profundizando durante la semana en este versículo, que ustedes puedan meditarlo. ¿Qué implica esta declaración para nosotros hoy? Porque en la reflexión que yo les envié, ¿cierto?,
hablábamos sobre que habían varias cositas que destacar de este discurso que hace Josué. Y entre ellas estaba el compromiso personal. Josué decía, yo, no sé qué van a hacer ustedes, dice, pero yo, o sea, habla de un compromiso personal, de una decisión firme, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos habla también de ser un ejemplo para otros, porque les dice, ustedes decidan qué van a hacer, pero nosotros vamos a hacer esto. Se pone como un ejemplo para las demás personas. Habla de elegir a Dios sobre otros dioses, habla sobre, en fondo, dejar la idolatría, que muchas veces nosotros tenemos también hoy en día, lo hemos hablado en otras ocasiones. La idolatría no es cosa del siglo pasado, hoy en día hay idolatría, gente que idolatra muchas cosas, ¿cierto? Y habla de una promesa, un compromiso de servicio, pero sobre todo, y en lo que vamos a profundizar hoy día, habla sobre influencia familiar. Cómo Josué influenció a sus generaciones a través de esta declaración. Vamos a profundizar en esto porque la influencia que efectuó Josué sobre su familia tuvo tremendas repercusiones en su familia. Y primeramente, no solo en su familia, sino que afectó al final toda una nación. Porque a través de esta declaración, Israel tuvo que tomar una decisión y reencauzar su camino. Y porque todas las decisiones que nosotros tomamos como líderes de un hogar, como padres, yo aún no soy padre, pero soy jefe de un hogar, en el sentido, tengo la responsabilidad de llevar espiritualmente un hogar junto con mi esposa. Y el día que tengamos hijos vamos a tener más responsabilidad aún. Cada uno de ustedes tiene esa responsabilidad, incluso los que no tienen hijos, que quizás los observa algún sobrino, quizás los observa algún primito pequeño, quizás los observa algún niño de acá de la iglesia, y somos referentes para ellos. Entonces, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de influenciar a las futuras generaciones. Y es importante que nos preparemos en vista de lo que ha de venir. Entonces, vamos a ver un ejemplo negativo de influencia que está en la Biblia y que nos va a sorprender un poco, porque no es un personaje al cual relacionaríamos con cosas negativas y jamás nos imaginaríamos el impacto que tuvo su influencia, que en el fondo terminó llevando a la ruptura de su familia y de toda una nación. ¿De quién estoy hablando? De nuestro famoso y querido rey David, ¿cierto? Hombre conforme al corazón de Dios, salmista, aclamado guerrero, quien derrotó a un gigante, quien hizo muchas cosas buenas, héroe de la fe, etcétera, etcétera. Pero como nos compartió hace poco nuestro pastor, no recuerdo si fue en una reunión de hombres o en qué instancia, David tenía un terrible talón de Aquiles, ¿cierto? Este gran rey, que recordamos hasta el día de hoy, estuvo su gran defecto en la influencia que dejó en su familia. ¿Por qué? Porque David cometió un error al no poder controlar ese pecado regalón que tenía. Que podríamos hablar de que quizás era la lujuria o su obsesión con las mujeres. En la Biblia hay nombradas 8 esposas de David, pero los teólogos dicen que tuvo más de 8 esposas. Muchos dirán eran otros tiempos, ¿cierto? En los cuales quizás los reyes acostumbraban a hacer esto, pero esta falta de radicalidad de David, de tener solo una esposa, lo llevó a un tremendo desastre en toda su familia y en toda la nación de Israel. Vamos a profundizar un poco en eso. Pero quiero que vayamos viendo cómo el pecado de una persona no solamente afecta a la persona, sino que puede afectar a sus generaciones. Porque todos conocen quizás la historia de David, ¿cierto? Los que las conozcan bien, sabrán la tragedia que tuvo que vivir con sus hijos. Uno de los hijos de David, Amnón, abusó de su hermanastra. En este momento no recuerdo el nombre de la hermanastra. Si alguien lo recuerda, me lo dice. Tamar, ¿cierto? Muy bien. Tamar era otra hija de David de otra esposa. Y Amnón abusó de ella. ¿Qué provocó esto? Que el otro hermano, que era Absalón, por vengar a Tamar, asesinó a su propio hermano Amnón. ¿Qué provocó esto? David, como rey, tuvo que hacer justicia. El asesinato no estaba permitido. Entonces, castigó a Absalón, lo envió al exilio.
Esto provocó un rencor en el corazón de Absalón, que se sintió obviamente desprotegido por su propio padre, sentía que no había justicia por lo que había hecho su hermano con su hermana, y Absalón se rebela contra David. ¿Qué nos dice la historia? Que Absalón hace un golpe de estado, por así decirlo, se autoproclama rey de Israel, y va a una ciudad y dice: yo voy a ser el rey de Israel de ahora en adelante, y se levanta en armas contra su propio padre. Terrible. Y esto provoca que David tiene que salir a hacerle frente, sale con sus guerreros, y en medio de la batalla, uno de los generales de David asesina a Absalón, su hijo. Entonces, ¿qué podemos ver? Que David, a causa de este problema que tuvo con la lujuria, con Betsabé, con la falta de control de tener una sola mujer, provocó un desorden familiar tremendo, que puso a un hermano en contra de otro, que puso a hijo contra su padre, y terminó con tremendas heridas. Yo creo que nadie le gustaría vivir el hecho de tener que enfrentarse a su propio hijo con armas. Terrible. Y menos tener que ver muerto a su propio hijo. Entonces, esto provocó un terrible dolor en la vida de David. Y bueno, David sabemos que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, se arrepintió, se volcó delante de Dios, le pidió a Dios que lo perdone. ¿Qué pasa entonces? Dios obviamente le da una nueva oportunidad, porque tenemos un Dios de amor, como vimos en la predicación pasada mía, un Dios que perdona, un Dios que persiste, un Dios que no se cansa. Le da nueva oportunidad a David. Y David tiene a Salomón, ¿cierto? El siguiente rey. Y David trata de hacer todo lo bueno para que Salomón sea un excelente rey, para que Salomón viva un reinado de paz. De hecho, muchos teólogos dicen: David libró todas las guerras para que Salomón no tuviera que librar ninguna. En el reinado de Salomón hubo paz. Salomón no tuvo que enfrentar ninguna guerra. Salomón recibió un reino lleno de riquezas, lleno de paz, prosperidad. Y es más, David le hace un encargo a Salomón. Le dice: mira, tú vas a construir el templo, la casa de Dios. Porque David quería que su legado, que sus generaciones tuvieran un futuro bueno con Dios. Que su hijo no le pasara lo que le pasó a Absalón o a Amnón, que se apartaron de Dios. Y hizo todo lo posible para que Salomón fuera un buen rey, un buen hombre. Y Salomón sabemos que fue el rey más sabio, ¿cierto? Que hubo. Los que han leído la historia saben que Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría. Fue un rey muy sabio. Pero, la influencia de su padre alcanzó a Salomón. ¿De qué influencia hablamos? No solo la influencia positiva, pero también ese pecado que David nunca pudo controlar, se repitió en la vida de Salomón. Y Salomón fue muchísimo peor. Si David tuvo 8 esposas oficiales, Salomón tuvo 700 y 300 concubinas. ¡Wow! Y esto terminó llevando a Salomón ¿a qué lo llevó? A alejarse de Dios, porque tuvo mujeres no solo de Israel, de otras naciones. Y estas mujeres tenían sus propios dioses. Y Salomón, con el fin de complacer a sus esposas, porque todo hombre siempre quiere complacer a su esposa, ¿cierto? Salomón permitió la idolatría dentro de su pueblo. Con tal de que la esposa no se le enojara, dijo: bueno, que adoren a Baal aquí en mi reino. Bueno, que levanten estatuas y altares de adoración a otros dioses que no es Jehová aquí, para que mi esposa esté contenta. ¿Y eso a qué nos llevó? A que hubo una ruptura en toda la nación de Israel. Se le rebelaron a Salomón y hubieron 2 reyes. El hijo de Salomón y Roboam y Jeroboam se enfrentaron y dividieron el reino de Israel en 2. No sé si todos saben, pero al final de los tiempos Israel estaba dividido en 2, el reino del norte y el reino del sur. Estaba Samaria y estaba Judá. Entonces la nación de Dios, que fue escogida, que fue llamada, que fue la nación elegida por Dios, se terminó dividiendo y odiando entre ellos las tribus, a causa de que hubo un pecado que el rey David no pudo controlar, que heredó a su hijo Salomón y que terminó influenciando a toda una nación y destruyendo a las generaciones futuras. Entonces, vamos viendo qué repercusiones tenemos nosotros en las futuras generaciones. Vemos que la influencia de un padre sobre sus hijos, sobre sus nietos, tiene serias repercusiones. Los pecados con los que luchamos, no nos afectan solo a nosotros, afectan a toda nuestra descendencia, afectan a toda nuestra familia,
O sea, si yo estoy luchando con un pecado, no solo me afecta a mí, le va a afectar a mi esposa, le va a afectar a mis futuros hijos, le va a afectar incluso a mis nietos, a mucha gente que nos observa, a mucha gente que va a heredar esta influencia, le va a terminar afectando. Y quiero poner, por ejemplo, esa amargura que muchas veces llevamos dentro del corazón, con la que lidiamos, ese mensaje que enviamos en lo oculto, esa idolatría o fanatismo que tenemos hacia algo, esas páginas de internet que visitamos en lo oculto, ese pecado que estamos ahí guardaditos justificando en nuestra vida. ¿Qué es lo que está haciendo? Está sembrando semillas. Y semillas que van a crecer y que quizás no la vamos a ver crecer en nuestra vida, pero la vamos a ver crecer en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Vamos a ver cómo la amargura que tuve yo se la voy a heredar a mis futuras generaciones. El resentimiento que yo le tuve a mi padre o que yo le tuve a tal persona, lo va a terminar heredando mi generación. Y es importantísimo que tengamos presente esto. Que el pecado que muchas veces cultivamos dentro de nosotros puede replicarse en la vida de las personas que amamos. Tenemos que prestar atención a esto. Sabemos que Dios perdona. Dios perdona. Él dice que murió por nuestros pecados, ¿cierto? Que Él sana multitud de errores. Es una verdad. No hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo, dice la palabra, ¿cierto? Pero las consecuencias del pecado muchas veces permanecen a pesar del perdón de Dios. Y no vamos a poder evitarlas. Como ocurrió con David. David cada vez que pecaba, se humillaba, pedía perdón, se arrepentía de corazón. Y Dios lo perdonaba. Pero sus consecuencias perduraron y fueron dolorosas. Fueron muy dolorosas. Como dijimos, ver a sus generaciones destruirse entre sí. También pasó con el rey Saúl. Vio a toda su casa destruida a causa de su pecado. Entonces, ¿qué estamos dejando crecer en nosotros el día de hoy? ¿Qué influencias estamos transmitiendo a nuestras generaciones? Porque nosotros tenemos un deber, y es el deber de ser mentores de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, de cualquier persona que nos observe como un referente, que nos vea con admiración. Tenemos la obligación de ser mentores de esas generaciones. Y nos han hecho creer por mucho tiempo la gran mentira que se ha infiltrado dentro de las iglesias, dentro del pensamiento cristiano, que dicen, no, a tu hijo no lo presiones, no le digas nada. No, porque no hay que forzarlo, hay que dejarlo tranquilo, llévalo a su ritmo, porque si no se va a espantar. Y esa es una mentira del diablo, hermano. Perdonen que lo diga así, pero es una mentira del diablo, porque ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Y vamos a ir a Proverbios, capítulo 22, verso 6. Acúñalo, famoso versículo. Acúñalo, todos los que son padres, los que ya tienen hijos, sobrinos, nietos. Acuñen este versículo. Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Lo han escuchado? ¿Cierto? Famoso. ¿Qué dice este versículo? Deja que tu hijo decida lo que quiere hacer, que él vea, que él tome su propia decisión. Aquí dice instruye, nos da, bueno, todos saben que Proverbios es el libro de los consejos, ¿cierto? El libro de la sabiduría. ¿Qué nos aconseja en este caso la Biblia? Que instruyas. Debemos instruir a las nuevas generaciones. Y eso implica, ¿qué implica? Implica involucrarlos, hacerlos parte. Implica educarlos, obvio, enseñar. Enseñar con nuestras palabras y con nuestro ejemplo. Porque por mucho tiempo, ¿qué ha pasado en las iglesias que han querido instruir con palabras, pero no con ejemplo? Entonces le han dicho, tú tienes que servir al Señor, tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que amar a Dios. Ama al Señor con todo tu corazón. Pero ¿qué pasa? Que en la casa ellos nunca han visto amor. Que ellos han visto padres golpeadores de sus esposas. O han visto padres inconsecuentes con lo que dicen. Entonces, qué importante que cuando instruimos con palabras, pero también con nuestro ejemplo. ¿Cierto? Reflejar a Cristo en nuestro hogar. Una misión tremendamente difícil.
Tremendamente difícil, porque ¿qué involucra reflejar a Cristo en nuestro hogar? Involucra que cuando yo tengo un conflicto con mi esposa, cuando yo tengo un problema con ella, yo tengo que reflejar a Cristo. ¿Y qué nos dijo el Señor? Nos dijo, pon la otra mejilla. Nos dijo, da la milla extra. Y uno cuando pelea con la esposa no siempre quiere poner la otra mejilla. ¿Qué nos dice la palabra acerca de la vida matrimonial? Nos dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte, dando su vida. O sea que nosotros tenemos la responsabilidad como hombres de amar a nuestras esposas de una manera radical y profunda e intensa. ¿Y qué dice también la palabra aquí de la mujer? También dice, respeten o honren a sus maridos. Y que muchas veces también puede que cueste eso. Porque cuando un hombre no es perfecto, cuesta honrarlo, ¿sí o no? Pero la Biblia no dice, honra a tu marido si es perfecto. Dice, hónralo solamente. Entonces, hay desafíos tremendos de amar, de honrar. Y debemos reflejar a Cristo en nuestro hogar. Debemos cumplir esto para que nuestros hijos nos observen y digan, wow, realmente en mi casa me están pidiendo que conozca un Dios de amor y realmente yo veo amor en mi casa. Me hace sentido. Eso es lo que necesitamos entender, que debemos hablarles del reino a nuestras generaciones. Debemos hablarles de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, aunque sean niños pequeños. Decirles, Dios tiene un propósito grande en tu vida, Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo, Dios tiene un plan de salvación, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo. No tenemos que tener ese temor de aburrirlos, de asustarlos. Y eso, porque eso ocurre cuando no hay una convicción en nosotros mismos. Debemos ser como Josué, que dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Fue una decisión radical que tomó Josué. Somos responsables de levantar altares en nuestros hogares. Y en esto es muy, muy hermoso y quiero que nos detengamos aquí. ¿Cuántos de acá dicen, en mi casa es un altar de adoración a Dios? Porque necesitamos entender que cuando estamos aquí juntos, reunidos como iglesia, estamos adorando a Dios. Aquí hay un altar de adoración, nos reunimos, cantamos, ¿cierto? Levantamos nuestras manos. Algunos danzan, como dice la canción, ¿cierto? Expresamos acá nuestra devoción y nuestro amor a Dios. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al hogar? Nuestro hogar también debe ser un altar. Debe ser un lugar en el cual Dios sea lo primero, Dios sea venerado, Dios sea exaltado. Y nosotros somos los responsables de levantar ese altar. Y ahora ustedes me van a preguntar, ¿y cómo hago eso? Si mi casa no es una iglesia. Estamos claros que la iglesia no es un lugar físico. La iglesia, dice, somos nosotros somos templos. Y lo primero que debemos hacer para que nuestro hogar sea un altar de adoración a Dios y podamos integrar a toda la familia es ser intencionales. Nos hemos cansado de repetir esta palabra incontables veces. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no somos intencionales en lo práctico. Actuamos por rutina, actuamos por costumbre, pero no somos intencionales. Y yo quiero hablar desde el ejemplo que yo vi desde pequeño en mis padres, que fueron muy intencionales. Mi madre vio cuando yo me estaba descarriando, que yo estaba escuchando rap y que me encantaba el rap, me encantaba esa música, me encantaba esa cultura, y ella lo primero que hizo fue meterse a internet antes de que existiera YouTube y buscó rap cristiano. Y me empezó a mostrar rap cristiano y al principio, claro, yo no le enganchaba mucho, pero hizo el esfuerzo de ser intencional y decir, mi hijo le gusta determinado estilo de música, está recibiendo ciertas influencias y yo tengo que contrarrestar esto. Y lo hizo. Y yo crecí en un lugar donde mi padre siempre, antes de dormir, me iba a contar historias. Y muchas de esas historias eran historias cristianas, de héroes de la fe. Me hablaba de Sansón, me hablaba de Gedeón, me hablaba del rey David, me hablaba de Pedro, me hablaba de Jesús. Y en mi casa siempre había música con un mensaje. Y mi mamá siempre se despertaba y lo primero que hacía en las mañanas es poner música en la radio. Y escuchábamos adoración, escuchábamos alabanza. Y si no había música, mi papá tomaba la guitarra y cantaba con mi mamá. Y cantaban juntos en el living. Me crié viendo a mi papá orar de rodillas o tumbado de guata, llorando. Mi papá nunca se ocultó para orar, lo hacía enfrente mío. Y yo veía a mi papá
orar y llorar. Y yo al principio, claro, no entendía mucho, pero después entendí con el tiempo que era el quebrantamiento de Dios, y por eso a mí nunca se me hizo difícil orar de rodillas o derramarme llorando, porque yo vi a mi padre hacerlo primero, sin vergüenza, sin temor. Me crié viendo a mi papá leer. O con mi mamá nos juntábamos los dos, mi mamá me hacía leer un versículo de la Biblia, ella leía otro, y después me decía, ya, ¿qué entendiste? A ver, cuéntame. Y me hacía reflexionar. Muchos sabrán que cuando me castigaba me hacía escribir libros de proverbios. Pero ahí me tenía, era intencional. Trataba de meterme la Biblia ahí, y aunque hubo un tiempo en el que yo me aparté de Dios, la instrucción que recibí en mi infancia, en mi adolescencia, fue la que me tiene hoy día acá predicando. La instrucción que mis padres, el ejemplo que mis padres me dieron, día a día, no solo domingo tras domingo, día a día, fue lo que me trajo a este lugar, fue lo que me trajo de vuelta a Dios. Porque como dice el libro de Proverbios, instruyeron al niño en su camino, y luego, aunque fue viejo, no me aparté de él. Y porque nosotros, al fin y al cabo, si deseamos que nuestros hijos amen la palabra, por ejemplo, debemos amar nosotros la palabra primero, ¿cierto? O sea, que el niño te vea, que te devoras la Biblia, que la lees. Porque si tú deseas que él sea un amante de la palabra, pero tienes una Biblia en casa cogiendo polvo, difícilmente él va a amar la palabra o va a entusiasmarse por saber lo que está escrito en este libro. Si deseamos que nuestras generaciones que vienen después de nosotros sean adoradores, ellos van a tener que ver que nosotros somos verdaderos adoradores primero. Vamos a tener que ver que nosotros no solo adoramos en la iglesia, adoramos en la casa, adoramos en el auto, adoramos en cualquier lugar donde estemos. Si deseamos que nuestros hijos sean servidores, ellos nos tendrán que ver a nosotros servir primero. Si deseamos que nuestros hijos vivan el Evangelio, nos tienen que ver a nosotros vivir el Evangelio primero. Como dice el dicho, todo parte por casa. Todo parte por casa. Y es importante que lo entendamos, porque estas repercusiones de este ejemplo que nosotros les daremos, de esta instrucción que nosotros les daremos, trae repercusiones eternas. O sea, la salvación de nuestra futura generación depende en gran medida de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros podamos hacer. Porque lo que está buscando el enemigo, el diablo, es destruir las nuevas generaciones. Lo vemos en la música, lo vemos en las series de Netflix, lo vemos en las películas, lo vemos en todo ámbito, en las nuevas leyes, en los colegios, por donde sea, vemos cómo el enemigo quiere transformar los valores, quiere borrar su identidad, que todo sea ambiguo, que todo sea relativo, quieren que los principios de Dios sean vistos como malos. Eso es lo que quiere el enemigo y quiere sembrarlo desde pequeño. Entonces nosotros debemos crear un cimiento fuerte en el hogar, en la casa. Sí, la iglesia es súper importante, sí, pero partimos por casa. Las familias son las que construyen una iglesia poderosa. Pero necesitamos que hayan familias que oran en el hogar, donde se habla la palabra, donde se conversa y se reflexiona en las cosas del reino, donde se adora en la casa, en el hogar, donde hay un ejemplo de amor, un ejemplo verdadero del carácter de Cristo en el hogar. Y necesitamos dar la batalla. Nadie dijo que iba a ser fácil, o sea, es difícil, es muy difícil. Es muy difícil porque a nosotros nos cuesta, Dios tiene nuestro trato con nosotros. Es difícil también porque quizás tenemos ya personas grandes en la casa que ya difícilmente no se van a dejar instruir como un niño. Pero hay que dar la batalla, como decía nuestra hermana Jessie, como contaba nuestra hermana Jessie, en oración. Yo recuerdo perfectamente cómo mi madre, cuando yo llegaba a la casa de las fiestas, medio cocido, y me acostaba, y ella iba, se arrodillaba y lloraba al lado. Ponía sus manos. Y yo como que estaba entre medio despierto y dormido, y sentía como mi mamá iba a orar por mí. A veces iba con mi hermana. Y yo me hacía el dormido nomás porque no quería confrontar ese momento, pero estaban dando la batalla por la familia. Y hay cosas que mis papás nunca permitieron. A pesar de que yo estaba descarriado, ellos eran súper categóricos en ciertas cosas. Y quizás a mí me
En el momento como que eso me provocaba rebeldía, me provocaba confrontación en mi casa. Pero a causa de que ellos fueron radicales, gracias a Dios a mí, me marcaron una línea que yo nunca pude cruzar. Y eso fue hermoso, hermano. Porque yo me di cuenta que todo el trabajo que ellos hicieron valió la pena. El hecho de que ellos santificaran el hogar. De repente decían, yo quiero invitar a alguien a la casa, quiero que se quede a dormir en la casa, o quiero hacer una fiesta en la casa. Imposible. Porque la casa es un lugar santo para nosotros. Y ellos nunca permitieron, independiente que ellos sabían que yo estaba en el mundo, que yo hablara con malas palabras en el hogar. Ellos fueron súper radicales en que el hogar, la familia, era un lugar de respeto, un lugar de amor, en el cual yo debía sujetarme a mi autoridad. Y a pesar de que yo estuviera en malos caminos, ellos sabían que la visión de la familia, que Dios era lo primero. Y yo seguía y tenía que seguir viniendo a la iglesia, a veces con mala cara. Pero ahí estaba. Y esa siembra fue la que provocó que yo en un momento de aflicción, en un momento de inseguridad, donde muchos que no tuvieron la instrucción que yo tuve hubiesen pensado en suicidarse o hubiesen pensado en caer más profundo. ¿Qué fue lo que dije yo? No. Yo recuerdo que yo tengo un Dios. Yo recuerdo que yo tengo un Dios. Y acudí a Él en ese momento, solo. Y volví a los caminos que me enseñaron. Entonces, necesitamos imperiosamente dar la batalla por nuestras familias. Y eso parte por mi ejemplo, por mi influencia, para que no seamos como David, que él, por más que fue el hombre conforme al corazón de Dios, por más que fue un hombre increíble en muchas cosas, destruyó su familia a causa de que no pudo controlar su lujuria. No pudo controlar ese pecado regalón que lo tuvo ahí. Necesitamos nosotros dar la lucha y renunciar a aquellos pecados, a aquellas cosas que nos limitan y que nos tienen destruyendo nuestra familia o dividiendo nuestro hogar. Necesitamos dar la batalla en oración, necesitamos doblar rodillas. Las cosas no ocurren por arte de magia. ¿Dios es un Dios sobrenatural? Sí, pero las cosas no ocurren por arte de magia. Dios nos da instrucciones de lo que hay que hacer. Hay que instruir, hay que educar, hay que orar, hay que ayunar. Hay que dar ejemplo. Hay que hacer cosas. El evangelio es práctico. Y si queremos que Dios llegue a la vida de cierta persona que conocemos, que está apartado de Dios, que queremos restaurar nuestra familia, restaurar nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, necesitamos dar la batalla con las herramientas que nos ha dado nuestro Dios. Así que quiero que reflexionemos en esto esta mañana, que podamos entender el valor de nuestra influencia en las futuras generaciones y que podamos ser como fue Josué, que tomó una decisión firme. Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que necesitamos hacer, que realmente haya en nosotros el anhelo de que nuestras generaciones estén aquí. De que nuestras generaciones, como dice una canción, mis generaciones y yo serviremos al Señor. Es una canción hermosa y que demuestra el anhelo de un padre que dice, yo anhelo ver a mis hijos adorándole, a mis hijos en los caminos, con principios, no lejos, protegidos. Eso es lo que debemos anhelar. Y quiero preguntarte, ¿existe ese anhelo en tu corazón de que tu descendencia le sirva al Señor? Porque si no existe ese anhelo, si no existe ese deseo, no puedo hacer mucho más por ustedes. Solamente puedo decirles que esto es lo que yo viví, que esto es lo que he visto y lo que nos dice la palabra que hay que hacer. Y lo que Dios nos está llamando a hacer con las nuevas generaciones. A que debemos dar la pelea por ellos. No podemos perder esta batalla que estamos librando contra el enemigo. Para que ellos sean adoradores. Para que ellos sean hijos de Dios. En todo lo que implica esta palabra. Y quiero hacerles un llamado a cada uno. Un llamado súper personal. A que confieses tus pecados al Señor. Así como en la prédica que hice la otra vez, así como el publicano
que se arrodilló en el templo y dijo: Señor, reconozco que soy un pecador, que se golpeaba el pecho y decía: te reconozco esto, que soy un ladrón, que soy un... Eso decía el publicano. Y quiero que tú puedas hacer esto y puedas cortar de tu vida cualquier pecado que pueda tener influencia en el futuro de tus generaciones. Deja que Dios te limpie para que puedas caminar en libertad. Como decía la canción, cuando cantamos hay libertad. Porque muchas veces lo decimos con nuestra boca cuando lo cantamos en las canciones, pero realmente no somos libres. Porque estamos esclavizados a muchas cosas en nuestro corazón. Y esa libertad podamos heredársela a nuestras futuras generaciones. Ese es el llamado. A cortar de nuestra vida todo pecado que nos tiene atado y podamos comprometernos a nosotros mismos y a nuestras generaciones. A un futuro hermoso junto a nuestro Señor. Así que pónganse de pie, hermano. Vamos a orar por esto. Si realmente tú quieres en esta hora confesarle, ponerle al Señor delante de Él cada pecado, cada cosa que ata tu corazón y ata el corazón de tu descendencia, entrégaselo al Señor en esta hora. Y si quizás tú sientes